Buenos días para todos, bienvenidos al gran seminario del Servicio de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Valeria Martínez Hurtado, yo soy residente de primer año de Anestesiología de la universidad y para mí es un honor estar aquí el día de hoy. El día de hoy vamos a presentar una charla sobre analgesia para cirugía de columna y mi asesor para el desarrollo de la misma fue el doctor Carlos Andrés López, a quien agradezco su colaboración para el desarrollo de la charla. El objetivo que nos planteamos para el día de hoy es presentar la mejor evidencia disponible sobre las principales estrategias de analgesia para cirugía de columna y dar algunas recomendaciones basadas en esa evidencia. Para eso, el contenido que vamos a tratar el día de hoy es este. Inicialmente, una introducción, los cuidados habituales que hay en nuestro medio con respecto a esta cirugía, la efectividad de la misma, algunas estrategias de analgesia y finalmente unas conclusiones. ¿Por qué vamos a hablar de este tema el día de hoy? La cirugía de columna se ve asociada a un dolor posoperatorio importante, eso a partir de dos mecanismos fisiopatológicos, el nociceptivo y el neuropático. Ese dolor posoperatorio hay que interpretarlo en el contexto de un posible dolor preexistente que se da aproximadamente del 30 al 60% de los pacientes, incluso muchos de ellos con consumo crónico de opioides, cambiando la percepción de dolor que tienen. Adicionalmente, hay que analizarlo en el contexto del paciente, pues no será lo mismo un paciente adolescente que viene para una cirugía de corrección de escoliosis sin ningún otro antecedente que una paciente, por ejemplo, de 55 años con dolor neuropático crónico como indicación quirúrgica, que viene con consumo de opioides, que viene con muchos más antecedentes que probablemente van a cambiar ese dolor posoperatorio. Adicionalmente, ese dolor es producido por un trauma quirúrgico que en todos los modelos de este tipo de cirugía será importante. Las cirugías que vamos a tratar principalmente el día de hoy son cirugías ambulatorias como la laminectomía, la disectomía, la cirugía de artrodesis que muchas veces acompaña a las dos anteriores, donde lo que se hace es una fusión espinal uniendo a partir de un sistema de tornillos y unas barras en la parte posterior dos cuerpos o más vertebrales. La cirugía de corrección de escoliosis, que será esa misma cirugía pero a gran escala, y la resección tumoral, que va a depender del tipo de tumor y la localización anatómica del mismo. Entonces, el estímulo quirúrgico puede ir desde una laminectomía, que aún así es un estímulo importante, hasta un estímulo tan grande y tan importante como el que se da en una cirugía correctiva como la que vemos en pantalla. Ese dolor posoperatorio lleva a unos desenlaces adversos no solo limitados a ese dolor para los pacientes, como son estadía prolongada, retrasos en la recuperación, sobre todo por demoras en inicio de la rehabilitación, insatisfacción de los pacientes, complicaciones posoperatorias a corto plazo como enfermedades embólicas, delirium y neumonía, sobre todo en población anciana, el potencial desarrollo de un dolor crónico y por ende también la tolerancia a opioides, que en todo caso llevará a largo plazo a unos desenlaces aún peores en el paciente. Es ahí entonces donde les quiero hacer mucho énfasis en el impacto del papel del anestesiólogo, no solo para prevenir el dolor posoperatorio, sino también para impactar en todos esos desenlaces a largo plazo. Con respecto a las características del dolor, les traigo este estudio donde lo que hicieron fue mirar la intensidad del dolor en el primer día postquirúrgico para varios tipos de cirugía. En total, incluyeron 179 procedimientos quirúrgicos diferentes en esta cohorte prospectiva con más de 50.000 pacientes de hospitales alemanes. Y el desenlace principal a evaluar era la escala numérica del dolor para cada uno de esos procedimientos quirúrgicos. Se encontró con respecto a lo que nos importa para el día de hoy que dentro de los 6 primeros procedimientos quirúrgicos más dolorosos se encontraban 3 de ellos como cirugía de columna. La cirugía de fusión espinal dorsal de 1 o 2 segmentos, de 3 o más segmentos, y la cirugía de reconstrucción espinal compleja como la que se presenta en una escoliosis. El puntaje de la escala visual análoga del dolor para ese tipo de cirugías fue alrededor de 7 puntos, clasificándolo de entrada entonces como un dolor grave. Con respecto a la epidemiología, tenemos que
En los últimos 10 años se ha duplicado el número de cirugías de columna. Estos, aunque no son datos de Colombia por poca disponibilidad de los mismos, son estadísticas de Estados Unidos y de Japón. Pero no solo es esa duplicación en el número de cirugías, sino que hay una tendencia creciente al número de cirugías. Eso tanto para el sexo femenino como para el masculino. Adicionalmente, hay una carga económica estimada por desarrollo de dolor crónico en una persona de 30 años alrededor de $1 millón. Ese $1 millón incluye no solo los gastos para el sistema de salud, sino lo que deja de producir por la pérdida de su vida laboral una persona de esta edad. Con respecto a los factores de riesgo, entonces les traigo este estudio donde se desarrolló y se validó una escala de predicción clínica para predecir el pobre control del dolor de los pacientes en el posoperatorio en cirugía electiva de columna espinal. Es una cohorte retrospectiva con más de 1.300 pacientes adultos que iban a ser sometidos a cirugía electiva fuera de columna cervical o de columna toracolumbar en Canadá. ¿Qué se encontró en este estudio? Entonces, hay varios factores de riesgo que se asocian a el poco control del dolor en el posoperatorio. Entre esos están la edad menor a 70 años, ser de sexo femenino, usar en el preoperatorio de forma crónica diaria los opioides, una escala visual análoga del dolor en el preoperatorio mayor a 7 puntos, que es un factor de riesgo modificable en el que podemos incidir, los pacientes con depresión moderada a severa, que también se podría intervenir de alguna manera, y otros 2 factores propios de la cirugía, que son que se trataran más de 3 segmentos de movimiento o que fuera como tal una cirugía de fusión espinal. A cada uno de esos factores de riesgo se le dio una puntuación y llama la atención que el factor de riesgo que más puntuación tuvo por su mayor significancia estadística fue el uso diario de opioides en el preoperatorio. Entonces, este es un factor que nos debe hacer como prender las luces en la evaluación preoperatoria de los pacientes. Tomaron entonces cada uno de esos puntajes y los trasladaron a una escala de riesgo, teniendo pacientes de bajo riesgo si tenían de 0 a 4 puntos, alto riesgo clasificados de 5 a 8 puntos y riesgo extremo de 9 a 13 puntos. Vemos que no pasan por el intermedio, sino que es riesgo bajo, alto y extremo. Tenemos entonces hasta esta parte que la cirugía de columna se asocia a un dolor grave y su manejo inadecuado puede llevar a dolor crónico, a disminución de la calidad de vida y aumento de los costos para el sistema de salud. Adicionalmente, hay unos factores de riesgo que se deben identificar con respecto al poco control del dolor en el posoperatorio y se deben establecer estrategias analgésicas que sean acordes con este riesgo de los pacientes. ¿Qué se hace habitualmente en nuestro medio con respecto a cirugía de columna? Lo que hicimos para responder esa pregunta fue hacer una encuesta a distintos anestesiólogos, varios de ustedes la respondieron, y en total fueron 30 anestesiólogos de la Clínica León 13, del Hospital San Vicente Fundación y de otras instituciones en Medellín. Lo que quisimos saber era su experiencia con respecto a este tipo de cirugías. La pregunta inicial era con qué frecuencia se montaban este tipo de cirugías y vemos que alrededor del 30% realiza este tipo de cirugías esporádicamente, menos de una vez al mes, pero el 60% restante, más del 60%, monta estas cirugías con mayor frecuencia, ya sea al menos una vez al mes, 2 a 10 veces al mes, incluso un pequeño porcentaje monta más de 10 veces estas cirugías por mes, entonces es una cirugía frecuente. Para la percepción del dolor, lo que les preguntamos era qué idea tenían de la puntuación de la escala subjetiva del dolor en el posoperatorio de sus pacientes. La mayoría respondió que la puntuación era de 8 y eso seguido por una puntuación de 7, clasificándolo entonces como un dolor grave. Con respecto a si modificaban o no sus estrategias de analgesia, tenemos que la mayoría respondió que sí, pero también indagamos si usaban analgesia oral en el preoperatorio y la mayoría respondió que no. Entonces tenemos que es una cirugía frecuente, dolorosa, por la cual se modifican las estrategias de analgesia, pero esa modificación no es casi nunca a partir de analgesia oral en el preoperatorio. También quisimos saber cuáles eran los medicamentos que se usaban en cada parte del caso operatorio y encontramos
que para el preoperatorio el más común, aunque con un porcentaje bajo del 17%, fue el acetaminofén. Adicionalmente, el otro medicamento más usado fue la pregabalina con solo un 4%. No se usaron otros medicamentos en general. Para la parte del intraoperatorio, los medicamentos más comúnmente usados fueron los opioides, la ketamina y los AINES, con más del 90% de la respuesta, y llama la atención que otras técnicas de analgesia se usaron en menor medida y que en ningún caso los anestesiólogos que respondieron la encuesta usan de forma regular el bloqueo ESP o la analgesia epidural para este tipo de cirugía. Ya para el posoperatorio tenemos unos resultados similares. Los medicamentos más usados son los opioides, sea administrados a través de analgesia controlada por el paciente o de otras técnicas intravenosas, los AINES, y más de la mitad usa ketamina de manera regular. Las otras estrategias de analgesia también son en bajo porcentaje. Tenemos entonces que en el intra y posoperatorio los medicamentos más usados son los opioides, los AINES y la ketamina, y que la analgesia oral preoperatoria y las estrategias regionales rara vez se usan en nuestro medio. Se logra en los pacientes el objetivo de analgesia. En la encuesta se respondió que la percepción del control del dolor en el posoperatorio de sus pacientes era en general bueno, con más del 60%. Algunos respondieron que era excelente o muy bueno, y el 15% plantea el control del dolor como aceptable. En ningún caso se respondió que había un mal control del dolor con las estrategias usadas. Pero los datos epidemiológicos se contraponen con esos resultados de la encuesta. Encontramos que entre el 30 y el 64% de los pacientes tienen un pobre control del dolor en el posoperatorio. Entonces, a pesar de las estrategias analgésicas usadas convencionalmente, en las estadísticas hay un alto porcentaje de inadecuado control del dolor posoperatorio. Ahora vamos a hablar de cada una de esas estrategias analgésicas. Les traigo inicialmente este estudio de 2015 donde se quiso mirar cuál era la mejor evidencia para el manejo multimodal del dolor en cirugía de columna y su significado en el posoperatorio y en los desenlaces funcionales. Lo que se encontró fue un mejor control del dolor con menos necesidad de opioides en los pacientes en los que se usaba analgesia multimodal. Adicionalmente, que hay una evidencia de buena calidad sobre la mayoría de los agentes que se usan. Vamos a ver que durante el desarrollo de la charla la mayoría de estudios van a ser metaanálisis o ensayos clínicos, pero que falta evidencia sobre los protocolos óptimos para cada uno de los procedimientos quirúrgicos y qué combinación de esos analgésicos hay que usar. Esa analgesia multimodal está enmarcada dentro de dos intervenciones grandes, la parte farmacológica que enseguida vamos a desarrollar y las intervenciones no farmacológicas. Dentro de esas intervenciones está, por ejemplo, la terapia física, la terapia cognitivo-conductual enfocada sobre todo al temor de los pacientes al movimiento en el posoperatorio, las técnicas de biorretroalimentación visual que consisten en tratar de controlar algunas variables fisiológicas a través de una retroalimentación, la medicina quiropráctica y los dispositivos de enfriamiento externo como algunos corsés que se usan en la cirugía de reconstrucción de escoliosis. Estas referencias, lo que les muestro acá está tomado textualmente de la bibliografía que está en la parte inferior y ellos refieren que hay una evidencia de baja a moderada calidad sobre estas estrategias. La invitación entonces con esta diapositiva no es más sino a tener en cuenta otros actores dentro del control del dolor de nuestros pacientes. Entonces, mirar de acuerdo al riesgo de los pacientes en la posibilidad de pedir una interconsulta a terapia física o a psicología, a apoyarnos de las otras disciplinas para hacer un manejo más integral del dolor. Ya con respecto a las técnicas farmacológicas, vamos a hablar inicialmente de la parte preoperatoria, luego de la analgesia sistémica y finalmente de la analgesia regional. Con respecto a la parte preoperatoria, los dos medicamentos que más se usan, dijimos, son el acetaminofén y los gabapentinoides. Para empezar con el acetaminofén, les traigo este estudio. No es propiamente de cirugía de columna, pero es un metaanálisis de Cochrane con más de 51 estudios, con más de 5.500 pacientes incluidos, donde se midió el dolor posoperatorio con distintas dosis de acetaminofén oral para el manejo del control posoperatorio, que se encontró como desenlace grande. Vemos en este forest plot
que se favorece el uso del acetaminofén, eso con una heterogeneidad del 36%. Ese uso preoperatorio del acetaminofén entonces se asocia a un menor dolor con un número necesario a tratar relativamente bajo de 3.5 pacientes. Ese número necesario a tratar fue similar en los pacientes en los que se usaba 500 miligramos, tanto como en los que se usaba 1 gramo de acetaminofén. Los otros medicamentos para esta parte preoperatoria son los gabapentinoides. Les voy a hablar de la evidencia con respecto a cirugía de columna. Inicialmente tenemos este metaanálisis donde se usó pregabalina de forma intraoperatoria para la cirugía de columna. En total incluyeron 10 ensayos clínicos con 535 pacientes que iban a ser sometidos a cirugía de fusión, a disectomía o a laminectomía. Y se usó pregabalina en dosis que iban desde 75 a 300 miligramos 1 a 2 horas previo a la cirugía y hasta 3 días después. Los desenlaces a medir fueron las escalas visuales análogas de dolor y el consumo de morfina. En el forest plot inicial evaluamos el consumo, la calificación de la escala visual análoga del dolor en el postoperatorio en distintos puntos del tiempo. Vemos que el uso de pregabalina disminuye esa puntuación de dolor en el postoperatorio con una heterogeneidad tan baja como del 11%, entonces hay un buen control del dolor. Y con respecto al otro desenlace grande, que era el consumo de morfina entre los dos grupos, también hubo una disminución de ese consumo que favorece el uso de pregabalina con una heterogeneidad del 21.8%. Tenemos hasta aquí entonces que la pregabalina se asocia a un menor dolor, a un menor consumo de opioides. Hubo menos náuseas en el postoperatorio con un número necesario a tratar de 8 y no hubo diferencias en cuanto a otros factores adversos. Para la gabapentina también existe evidencia de buena calidad. Este es un metaanálisis que incluyó 10 ensayos clínicos con más de 800 pacientes, en los que en todo caso se usó gabapentina 1 a 2 horas previo a la cirugía en dosis de 300 a 1200 miligramos. Se evaluó el consumo de opioides y la escala visual análoga del dolor. Con respecto al consumo de opioides, tenemos entonces este forest plot que muestra una disminución del mismo con el uso de la gabapentina, favoreciendo su uso, aunque eso con una heterogeneidad que no es despreciable del 93%. Para la escala visual análoga del dolor en el postoperatorio también encontramos un desenlace similar que favorece el uso de la gabapentina por disminución del dolor, con una heterogeneidad también importante del 79%. Entonces, la gabapentina se ve asociada a menor dolor, menor consumo de opioides, pero adicionalmente tuvo otras ventajas. Hubo menor prurito en el postoperatorio, menor vómito y menor retención urinaria. Cuando nos preguntamos qué medicamentos usar en el preoperatorio, entonces hay muchos estudios con respecto a esto. Esta tabla puede verse un poco compleja, pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Desde 2013 hasta 2019 se han desarrollado varios ensayos clínicos sobre el uso de medicación preoperatoria para cirugía de columna. Esos ensayos clínicos han tenido muestras variables entre 22 y 114 pacientes y en todo caso iban a ser sometidos a cirugía de columna lumbar. La intervención básicamente es una combinación entre varias estrategias. En todo caso se usó un AINE que podía ser celecoxib o ketorolaco, un gabapentinoide que era pregabalina o gabapentina, se usó acetaminofén en algunos y en algunos oxicodona de 10 miligramos de liberación prolongada. Se comparó eso contra el placebo con distintas estrategias analgésicas basales de los pacientes, pero en resumen los resultados fueron hacia una disminución del dolor en el postoperatorio y hacia una disminución del consumo de opioides, con unos beneficios adicionales como la disminución del tiempo para inicio de la dieta sólida, la disminución del tiempo para la deambulación, la menor incidencia de náuseas, vómitos y prurito en el postoperatorio, mayor satisfacción del paciente y en general unos beneficios adicionales. Tenemos entonces que estos medicamentos orales se ven asociados a menor dolor, menor consumo de opioides, menos efectos adversos, que tienen unos beneficios adicionales que ya mencionamos y que son de fácil administración en el preoperatorio. Entonces la invitación es a usarlos siempre que sea posible. La administración entonces de medicamentos orales entre 1 y 4 horas previo a la cirugía reduce el dolor postoperatorio, el requerimiento de opioides y se asocia a una menor incidencia de efectos adversos.
La combinación puede ser de acetaminofén más un AINE, más un gabapentinoide y en algunos casos especiales considerar adicionalmente un opioide de liberación prolongada como buena opción como analgesia preoperatoria preventiva. Ya para la parte de analgesia sistémica, que es lo que más se usa en nuestro medio, quiero iniciar hablando de los opioides, que han sido históricamente la primera línea de tratamiento. Los más usados en nuestro medio son la morfina, la hidromorfona y la oxicodona, y en algunos casos especiales la metadona. El uso de opioides está en este momento inclinado hacia usarlo en técnicas ahorradoras de opioides. Eso por varios motivos. El inicial es que el uso de opioides en dosis altas en el posoperatorio, con evidencia en cirugía de columna, se ve asociado a un mayor tiempo para discontinuar los opioides en ese posoperatorio a largo plazo, pero adicionalmente hay otros factores, unos efectos adversos que no son despreciables ni en frecuencia ni en gravedad, por ejemplo la depresión respiratoria, algunas alteraciones como la sensibilización central y la posibilidad de desarrollar hiperalgesia inducida por opioides, el uso crónico y la habituación de los mismos con sus implicaciones a largo plazo, y en algunos modelos animales se ha encontrado que estos opioides tienen implicación negativa en las tasas de reparación ósea. ¿Cómo usar entonces los opioides? Para eso les traigo esta revisión sistemática de la literatura, que es una actualización de un estudio anterior. En Cochrane lo que hicieron fue incluir 49 ensayos clínicos desde 1966 hasta 2015, con una muestra de más de 1.500 pacientes, tanto para el grupo de administración controlada por el paciente, como para el grupo control, que eran técnicas intravenosas administradas por enfermería. El desenlace principal a evaluar fue la escala visual análoga del dolor y lo que encontraron fue esto. El forest plot nos muestra una disminución del dolor postoperatorio que favorece el uso de la PCA, aunque eso con una heterogeneidad importante del 75%. En este estudio, si bien no es de cirugía de columna lumbar, el estudio que se incluye con respecto a esta parte es este estudio de Chan de 1995, donde se incluyeron pacientes que iban a ser sometidos a la mirectomía. Y vemos como para este caso también el efecto favorece el uso de la PCA como estrategia en esos pacientes. Entonces la PCA se ve asociada a menor dolor, a mayor satisfacción del paciente, pero eso a expensas de un mayor consumo de opioides, una mayor incidencia de prurito, sin diferencias realmente importantes en otros efectos adversos, aunque hubiera un mayor consumo de opioides. Esta diapositiva me parece muy importante, la dejo en la parte de opioides porque ha cambiado la manera en cómo administramos la analgesia en los últimos años. Antes la base de la pirámide se centraba en los opioides y a eso irle sumando otras estrategias de analgesia, pero el nuevo enfoque para la analgesia es centrar como base de la analgesia las estrategias regionales, medicamentos como el acetaminofén y los AINES, e ir sumando de acuerdo a la intensidad del dolor otras estrategias como la lidocaína, el sulfato de magnesio, en algunos casos la dexmedetomidina o la ketamina, y dejando finalmente los opioides como su uso para ser administrado por los pacientes o para ser administrado en dosis de rescates, pero en las menores dosis posibles en todo caso. Vamos a hablar entonces de las otras estrategias. Tenemos los AINES como estrategia analgésica. Para los AINES también hay un metaanálisis donde se incluyeron 8 ensayos clínicos con una muestra de 408 pacientes, donde se quería evaluar la efectividad de los AINES versus el placebo. Para la mayoría de los estudios, el AINE que más se usó fue el ketorolaco y para algunos es el ecopsib. Los otros medicamentos fueron menos usados en estos ensayos clínicos. Y el desenlace principal a evaluar fue la escala visual análoga del dolor. Con respecto a este resultado, entonces les traigo este forest plot donde vemos también que se favorece el uso de los AINES por una disminución de ese dolor en el postoperatorio, aunque con una heterogeneidad del 71%. Los AINES entonces se asocian a menor dolor, pero la dosis del AINE y el tipo de cirugía va a influir en el grado de eficacia de estos medicamentos. Cuando pensamos en prescribir AINES, normalmente las desventajas que nos preocupan son la posibilidad de sangrado, las alteraciones de la función renal en el postoperatorio y el riesgo cardiovascular de los pacientes. Pero un desenlace muy importante en los modelos quirúrgicos de ortopedia es la reparación ósea. Para esto existen muchos estudios, sobre todo en la parte de fracturas,
pero les traigo el día de hoy un estudio propiamente de cirugía de columna. Es una revisión sistemática de metaanálisis que incluyó 5 estudios prospectivos con más de 1.400 pacientes donde se comparó AINES en dosis estándar, dosis altas, placebo. Las dosis usadas como estándar eran ketorolaco menor a 120 miligramos al día, diclofenaco menor a 300 en total y celecoxib entre 200 y 600 miligramos. El desenlace principal a medir fue la incidencia de no unión en el posoperatorio. ¿Qué se encontró? El desenlace final refiere que se favorece el uso de control o de otros medicamentos porque los AINES sí se ven asociados a una incidencia más alta de pseudoartrosis con una heterogeneidad relativamente baja. El problema es que si analizamos en más detalle ese forest plot, vemos que eso se dio sobre todo por las dosis altas de los medicamentos, sobre todo el ketorolaco, que fue el principalmente usado en esta parte. Pero cuando miramos las dosis normales o estándar de los AINES, tenemos que, si vemos cada uno de los estudios y si vemos finalmente el diamante, no hubo para estos casos diferencia entre usar AINES y usar placebo con respecto a la no unión. Eso con una heterogeneidad tan baja como del 0%. Entonces, los AINES usados en dosis estándar y en ciclos cortos no tienen influencia en esa reparación ósea en el postoperatorio. A continuación vamos a hablar entonces de la ketamina. La ventaja potencial de la ketamina es que atenúa la sensibilización central y la hiperalgesia inducida por opioides. Para la ketamina les traigo este estudio, también un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados que incluye 649 pacientes donde se administraron dosis muy variables de ketamina intra y o posoperatoria. Se usó la ketamina entonces en bolos que iban desde 0.1 a 1 miligramo por kilo y en infusiones también bastante variables entre 1 y 10 microgramos por kilo minuto. Eso comparado contra el placebo. El desenlace principal a medir fue el consumo acumulado de opioides y se midieron algunos otros desenlaces. Para ese desenlace principal, el consumo de opioides, entonces tenemos que se favorece el uso de la ketamina por una disminución del consumo, aunque con una heterogeneidad del 78%. Para la escala visual análoga del dolor, también tenemos que se redujo en el grupo de la ketamina, favoreciendo su uso, con una heterogeneidad un poco menor del 62%, encontrando entonces que la ketamina se ve asociada a menor dolor y menor consumo de opioides, y que no hubo para el grupo de ketamina un aumento de efectos adversos ni simpático-miméticos ni relacionados con la psiquiatría como las alucinaciones en los pacientes. Para la ketamina también nos quisimos preguntar si había diferencias según el consumo previo de opioides en los pacientes. Para esta pregunta encontramos dos estudios importantes, dos ensayos clínicos. El primer ensayo clínico es un ensayo clínico de 2017, donde se evaluaron pacientes con dependencia a opioides, en total 147 pacientes que iban a ser sometidos a cirugía de fusión espinal. Se usó ketamina en bolo inicial de 0.5 miligramos por kilo y posteriormente una infusión de la mitad de esa dosis por kilo por hora. Se usó solamente en el intraoperatorio y el desenlace principal a medir era el consumo acumulado de morfina a las 24 horas. Se encontró una diferencia de medias de menos 42 miligramos con un intervalo de confianza y con una P que fueron estadísticamente significativas con respecto a esa disminución del consumo de opioides en el grupo de la ketamina. Entonces, la ketamina se vio asociada a un menor consumo de opioides, aunque realmente hubo una igual calificación del dolor en el posoperatorio inmediato, pero de igual forma se vio asociada a un menor dolor lumbar a 6 meses, menor sedación y no hubo diferencias en cuanto a otros efectos adversos. En el otro brazo tenemos a los pacientes que no vienen consumiendo previamente opioides. Este ensayo clínico publicado este año incluyó 198 pacientes programados para cirugía de fusión lumbar mayor a un segmento. Y lo que hicieron fue dividir a los pacientes en 3 grupos. Al primer grupo le pusieron un bolo de ketamina de 0.5 miligramos por kilo, seguido de una infusión de 0.12 miligramos por kilo por hora. Al segundo grupo le pusieron el mismo bolo, pero con una infusión mucho más alta de 0.6 miligramos por kilo por hora. Y al tercer grupo le pusieron placebo con solución salina.
A todos los pacientes, tanto del grupo de control como de los grupos de ketaminas, se les dio una PSA de oxicodona y otras estrategias de analgesia y se quiso medir el consumo de oxicodona a las 48 horas. ¿Qué se encontró en esta parte? Para el desenlace principal, que fue el consumo de oxicodona, tenemos que no hubo diferencias ni comparando el grupo de dosis altas con placebo, ni comparando el grupo de dosis bajas con placebo. Tampoco para la escala visual análoga del dolor hubo diferencias que fueran estadísticamente significativas entre esos grupos, concluyendo entonces que la ketamina usada en pacientes sin antecedente de consumo crónico de opioides, pacientes que no usan previamente opioides, y solamente en el intraoperatorio, la ketamina fue entonces igual al placebo. Se necesitarán más estudios para determinar el papel de esa ketamina en los pacientes que no vienen consumiendo opioides, pero para la parte del posoperatorio. Hablemos ahora entonces de la lidocaína. Para la lidocaína también hay una metaanálisis de 4 ensayos clínicos, pero vemos que la muestra de pacientes para este caso fue mucho menor de las que venimos hablando, con un total solamente de 275 pacientes. Estos pacientes iban a ser sometidos a cirugía de artrodesis, microdisectomías o cirugía compleja de columna. Y se usó lidocaína en dosis variables. Inicialmente un bolo que iba de 1.5 a 2 miligramos por kilo, seguido de una infusión de 2 a 3 miligramos por kilo por hora. Eso para medir el dolor posoperatorio, el consumo de opioides y la duración de la estadía de los pacientes. Se encontró con respecto a esto, entonces, para la puntuación de dolor a las 24 horas, que era menor en el grupo de ketamina, favoreciendo su uso, con una heterogeneidad baja del 24%, y con respecto al consumo de opioides también fue menor en el grupo de la lidocaína, con una heterogeneidad ya un poco más alta del 67%. Entonces, la lidocaína se ve asociada a menor dolor y a menor consumo de opioides, pero se necesitarán más estudios, sobre todo para aumentar la muestra de los mismos y confirmar estos efectos benéficos. Otro medicamento que se viene usando comúnmente para la analgesia es la dexmedetomidina. Para este medicamento también hay un metaanálisis con 15 ensayos clínicos, más de 913 pacientes que iban a ser sometidos a cirugía de columna. Se usó la dexmedeto en un bolo de 0.1 a 1 microgramo por kilo y una infusión posterior de 0.2 a 0.8. Los desenlaces a evaluar en este caso fueron la eficacia del dolor medido por escala visual análoga y consumo de opioides, la sedación, los cambios hemodinámicos y otros efectos adversos. Para el primer desenlace, que fue la puntuación de dolor, entonces tenemos que lo dividieron en 3 grupos. Para la parte A era el consumo del dolor en la primera hora, la parte B a las 2 horas y la parte C a las 6 horas en el posoperatorio. ¿Qué nos dicen estos resultados? Entonces, en la primera y segunda hora posoperatoria, el uso de dexmedetomidina se asoció a una menor calificación del dolor, aunque con una heterogeneidad importante, y para la parte C, el uso de dexmedeto se asoció a una tendencia a disminuir el dolor, pero que no fue estadísticamente significativa y que además fue súper heterogénea con un 90%. Con respecto al consumo de opioides, tenemos entonces que también dividieron a los pacientes en 3 grupos. En la parte A, las primeras 12 horas, en la B, a las 24 horas y en la C, a las 48 horas. ¿Qué se encontró para esta parte? En las primeras 12 horas y en las 48 horas del posoperatorio, la dexmedeto se vio asociada a menor consumo de opioides, pero a las 24 horas esa asociación no fue estadísticamente significativa. Tenemos entonces que la dexmedetomidina se ve asociada a menor dolor y menor consumo de opioides, pero que esos resultados no fueron consistentes en el tiempo. Adicionalmente, este medicamento se vio asociado a mayor incidencia de bradicardia e hipotensión, aunque esas alteraciones no requirieron ningún manejo adicional, ni con líquidos, ni con vasopresor, ni con ninguna otra intervención. No hubo diferencias con respecto a náuseas, vómitos ni otros efectos adversos y se necesitarán más estudios entonces para corroborar ese papel de la dexmedetomidina de manera consistente en el tiempo. Por otro lado está el sulfato de magnesio. Para este medicamento no existen metaanálisis publicados hasta la fecha, pero hay 3 ensayos clínicos que se realizaron en 2003, 2008 y 2016 con una muestra creciente de pacientes, en el primero 24, en el segundo 50 y en el tercero 75. El sulfato de magnesio se usó en dosis
variables en los dos primeros estudios en una infusión intravenosa comparado con placebo, pero en el tercer estudio llama la atención que además de la parte intravenosa, usaron el sulfato de magnesio intramuscular paravertebral. Con respecto a los resultados de esos tres estudios, tenemos entonces que hubo una disminución de la escala visual análoga del dolor y del consumo de opioides en los grupos del sulfato de magnesio, y llama la atención que en el tercer estudio hubo una disminución del consumo de tramadol en pacientes a los que se les aplicó sulfato paravertebral intramuscular. Entonces es la invitación como a abrir una línea de investigación en este sentido, porque podría ser una intervención benéfica que habría que comprobar. Hasta ahora entonces la evidencia del sulfato apoya su uso como parte de la analgesia multimodal, pero se deben realizar más estudios. En este momento hay corriendo 2 estudios con respecto al sulfato de magnesio, el primero donde se compara en dolor para cirugía de columna contra el placebo, y el segundo donde se compara el sulfato de magnesio con la lidocaína. Probablemente estos estudios nos aporten más datos acerca de los desenlaces. Hay entonces una buena evidencia para el uso de opioides, de lidocaína y de dexmedetomidina, pero se necesitarán más estudios para confirmar esos efectos benéficos y para confirmar el uso de los otros medicamentos. Respecto a la ketamina, la evidencia respalda su uso con un mayor peso en estos pacientes con consumo crónico de opioides, pero no está claro aún el papel de la ketamina en los pacientes sin uso crónico de opioides previo, sobre todo para la parte del posoperatorio. Y finalmente, los AINES pueden ser usados en dosis estándar y periodos cortos de tiempo sin que eso tenga influencia en la reparación ósea. Ahora les traigo esta parte de analgesia regional. Con respecto a analgesia regional, las 2 estrategias que más evidencia tienen son el uso de epidural y el bloqueo de ESP, y son los que les traigo el día de hoy. La epidural está descrita en dosis únicas. Este ensayo clínico lo que hizo fue incluir 45 pacientes programados para descompresión lumbar, a los que se les puso una epidural single shot con fentanil 50 microgramos y bupi al 0.125%, llevado a 10 mililitros con solución salina y aplicada por el cirujano. El desenlace principal a medir, comparado con el placebo, fue la escala visual análoga del dolor. Tenemos entonces que para la primera parte, en la medición del dolor en el postoperatorio inmediato, no hubo diferencias, pero ya cuando miramos el día 0, el día 1, hubo diferencias que fueron estadísticamente significativas. El tiempo para la deambulación fue menor en el grupo en el que se usó epidural, y el tiempo para el ALT también fue menor en este grupo, ambos con diferencias estadísticamente significativas. Entonces tenemos que la epidural se ve asociada a menor dolor y menores efectos adversos. En este caso no se encontraron esos efectos adversos asociados a la administración de opioides con esa dosis de fentanilo. Eso para la parte de la dosis única o el single shot de la epidural. La otra forma de usar la epidural es a través de un catéter. Para esto sí existe un metaanálisis donde se incluyeron 17 ensayos clínicos con 938 pacientes que iban para cirugía de fusión espinal, para corrección de escoliosis o para algunas otras cirugías de columna, a los que se les puso epidural en una infusión continua o en una infusión controlada por el paciente, y en todos los casos se puso por el cirujano. El desenlace a medir es la escala visual análoga del dolor en el posoperatorio. Se encontró una reducción de esa escala visual, aunque con una heterogeneidad del 93%, apoyando entonces el uso del epidural. El hecho de que sea administrado por el cirujano lo podemos ver como una limitación o como una invitación a poder controlar y conversar con el cirujano la posibilidad de ofrecerle una mejor analgesia al paciente, sobre todo enfocándonos en aquella intención de manejar de forma interdisciplinaria el dolor. Entonces es una invitación a que el dolor no solamente sea del anestesiólogo, sino que podamos conversar estas técnicas con los cirujanos. Con respecto al bloqueo erector de la espina, ya existe una revisión sistemática de la literatura, pero no se pudo realizar metaanálisis porque muchos de los estudios iniciales eran reportes de caso. En esta revisión, que fue de 2020, mencionan 2 ensayos clínicos de los que les voy a hablar. El primer ensayo clínico es este, donde se incluyeron 40 pacientes ASA1 a ASA3 programados para cirugía electiva de columna, a los que se les puso un ESP bilateral a nivel de T10 con una dosis única de 200 mililitros de bupivacaína al 0.5%. Se midió el consumo de morfina en las 24 primeras horas como el desenlace principal.
Con respecto a ese desenlace, entonces tenemos que para el grupo del ESP el uso de morfina fue mucho menor que para el grupo de control, pero adicionalmente hay otras ventajas. Menos pacientes en el grupo de ESP requirieron morfina y el tiempo para el primer rescate también fue mayor en el grupo de ESP. Con respecto a la puntuación del dolor en el posoperatorio, no se vio diferencias estadísticamente significativas en todos los puntos del tiempo, pero sí entre las 6 y 10 horas del posoperatorio. Entonces, este bloqueo se ve asociado a menor consumo de opioides y también encontraron que se asociaba a una mayor satisfacción en los pacientes. El bloqueo erector de la espina también se midió en este otro ensayo clínico, donde usaron una muestra más alta de 60 pacientes que iban a ser sometidos a cirugía de descompresión lumbar abierta. Ese bloqueo ESP no se realizó a nivel de T10, sino a nivel de L3 con una dosis única igual de 20 mililitros de bupivacaína, pero en este caso a una concentración menor del 0.25%. El desenlace principal a medir en este caso fue la puntuación del dolor en el posoperatorio y algunos otros adicionales. La administración entonces del ESP se dio a nivel de L3 como se ve en la pantalla y además de verificar la dispersión del analgésico local, del anestésico local, lo que hicieron fue adicionalmente mirar que los pacientes tuvieran un bloqueo de la parte sensitiva desde L1 hasta L5 para decir que el bloqueo ESP había sido exitoso. Con respecto al desenlace principal, entonces tenemos que ver a la escala de dolor y vemos unas diferencias que en todo caso fueron estadísticamente significativas con respecto a dolor en reposo y a dolor con el movimiento, concluyendo entonces que el ESP se ve asociado a un menor dolor en reposo y en movimiento, también se ve asociado a un menor consumo de opioides y a más tiempo para el primer rescate. Entonces, tanto la analgesia epidural como el bloqueo erector de la espina tienen evidencia de buena calidad a favor de su uso. Finalmente, les traigo esta diapositiva donde se resumen como las estrategias de las que les he venido hablando. Son recomendaciones de Prospects de este año y de una estrategia ERAS que se realiza en Pensilvania, en Estados Unidos. La idea es enfocar a los pacientes en un grupo de riesgo y administrar unas técnicas en los distintos momentos del transoperatorio. Para el preoperatorio tenemos que la idea es administrar en los pacientes siempre que no esté contraindicado acetaminofén más un AINE más un gabapentinoide. Para el intraoperatorio tenemos que esa analgesia se debe basar siempre que sea posible en técnicas regionales. Además, el uso de AINES, opioides, acetaminofén se puede considerar y para esos pacientes de alto riesgo o extremo riesgo de dolor encontramos la ketamina, la lidocaína y la dexmedetomidina como estrategias para sumar. Para el posoperatorio estaban entonces los AINES, el acetaminofén y dejar los opioides como PCA o rescates para los pacientes. Finalmente entonces les traigo estas conclusiones. La cirugía de columna es una cirugía dolorosa. Se deben establecer estrategias de analgesia individualizadas y acordes al riesgo de cada paciente. Se recomienda dentro de estas estrategias el uso de analgesia multimodal con ahorro de opioides, la analgesia oral preoperatoria preventiva y el uso de técnicas regionales. Se debe investigar más sobre cuáles son los protocolos de analgesia ideal. Finalmente los quiero dejar con esta frase: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle el mal a su persona aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos al país. Es una frase que mencionó Jaime Garzón en una conferencia hace mucho tiempo y hace referencia a la traducción que hicieron los indígenas Bayú sobre el artículo 12 de la Constitución Política. En este código QR van a encontrar la bibliografía que usé para montar la charla. No sé si tienen preguntas, dudas o comentarios. Hola, Valeria y resto de estudiantes y profesores. La felicito por su... ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí. Te felicito por tu conferencia. ¿A qué se debe que, conociendo la teoría tan claramente como la has mostrado, nuestro grupo utilice tan infrecuentemente las técnicas regionales? Profe, yo creo que
puede estar relacionado con el hecho de que la mayoría de los estudios lo describan como administrado por el cirujano y no por el anestesiólogo como tal, pero la invitación es esa, a que se pueda conversar con el cirujano las estrategias y a que no quedemos solamente en el uso de opioides, sino que la analgesia esté basada en esa analgesia regional. Bueno, segunda pregunta. ¿A qué se debe que la evidencia tan clara que mostraste del uso de antineurálgicos en infusión continua, que ya hoy en día se sabe que la intervención única de ketamina es suficiente en el perioperatorio y su efecto antineurálgico y coadyuvante en el paciente expuesto crónicamente a los opioides es de mucho valor? No salga de forma sistemática a los pacientes al postoperatorio con dichas infusiones. ¿Con la infusión de ketamina o con lo de con los gabapentinoides, profe? No, hablé de las infusiones postoperatorias de analgesia. Ok. Pues, profe, realmente yo creo que hay como de pronto, aunque la mayoría de los anestesiólogos vemos que, por ejemplo, respondieron en la encuesta que era un dolor grave en el postoperatorio, muchos no lo usan, muchos no pueden menospreciar de pronto este dolor de los pacientes y no usar de pronto las estrategias analgésicas acordes al riesgo del dolor. Y yo creo que muchas veces también menospreciamos la parte del control postoperatorio y nos centramos mucho en el intraoperatorio de los pacientes. Probablemente por eso no se usan tanto. Con respecto a lo que hablamos de las infusiones, pues la evidencia de la lidocaína es una buena evidencia, pero con una baja muestra de pacientes, y la evidencia de la ketamina va enfocada sobre todo al uso de esos pacientes con riesgo previo de consumo de opioides. Entonces, probablemente por eso no se usa de manera tan común. No sé si el doctor Carlos López, que levantó la mano, nos quiere hablar un poquito de su experiencia para esta parte. Sí, sí, Valeria, y gracias, profe Adriana, por las preguntas. Pues creo que son preguntas muy válidas en este contexto. Y desde la experiencia del grupo de anestesiología en el sitio donde trabajo, la verdad es que creo que hay, digamos, como dos limitantes particulares. La primera, con las técnicas de analgesia regional, es quizá el entrenamiento que tenemos en el desarrollo pues como de las rotaciones en hacer bloqueos del erector de la espina, por ejemplo, en cirugías de columna. Normalmente, y estoy seguro que muchos de los residentes me respaldan, el bloqueo del erector de la espina lo usamos para cirugía de tórax, inclusive para cirugía de mama, para cirugías muy dorsales, pero la gran mayoría de las intervenciones de columna generalmente no se exponen como esa técnica, porque muchos de los anestesiólogos no se sienten familiarizados con el desarrollo de esas técnicas en cirugía de columna. Y hay por ahí un artículo muy interesante en Pain Medicine, una carta al editor, en donde se clasifica siempre el desarrollo del bloqueo del erector de la espina a nivel dorsal como un bloqueo como de un reto técnico, como de moderada intensidad, por decirlo así, y el bloqueo del erector de la espina a nivel lumbar como un bloqueo un poquito más avanzado, ¿cierto? Y que de pronto genera un reto técnico más importante. Entonces, creo que por esa parte, la invitación es obviamente a que nos enfrentemos a hacer técnicas regionales con el ESP, que cada vez nos familiarizamos más con él, y que nos retemos también a hacer bloqueos con el ESP lumbar, que ya tenemos la evidencia puesta con un single shot inclusive. Segundo, creería yo que tiene que ver con el desarrollo de la técnica quirúrgica en los cirujanos. Los cirujanos probablemente se sienten inseguros a la hora de proponerles meter un catéter para infusión continua en el espacio epidural, por mitos que hay alrededor de que la cirugía después de la disección que se hace sobre los cuerpos vertebrales no duele tanto porque el electrobisturí termina quemando todas las raíces nerviosas pues, de la rama posterior, porque el catéter va a aumentar el riesgo de infecciones, o porque simplemente es algo con lo que no están familiarizados. También creo que es una buena oportunidad aquí para invitar a involucrar
al equipo quirúrgico a que trabajen junto con nosotros, que debemos liderar sin duda alguna la estrategia analgésica del paciente y que trabaje con nosotros en el mismo procedimiento. Eso con la parte de las estrategias regionales. Y con la parte de las infusiones también está el paradigma de la PCA. Y muchos dentro de los grupos de anestesiólogos, muchos integrantes de este grupo creen de pronto que la estrategia de PCA es una estrategia suficiente para el control del dolor en el posoperatorio. Y bien lo dijo Valeria, con una excelente charla, con una excelente revisión de la literatura, con un trabajo exhaustivo durante estas últimas semanas, que esa estrategia de PCA, si bien está validada por la literatura y debería ser la estrategia de rescate para el manejo del dolor, no se puede volver la estrategia única. Y de pronto la invitación también aquí sería que empezáramos a optimizar el manejo analgésico de los pacientes, entendiendo la PCA como una estrategia de rescate sobre otras estrategias, invitando específicamente a la utilización de infusiones, que sabemos que la infusión que probablemente tenga más evidencia ahorita es la infusión de ketamina en nuestro contexto, pero que podemos utilizar otro tipo de infusiones que deberían ahorrarnos opioides y ayudar a utilizar esa PCA de una manera más óptima, con más ahorro de opioides y quizá con mejores desenlaces en los pacientes. Por mi parte, creo que esas serían como las respuestas de pronto para las preguntas de la doctora Adriana. Yo sí quiero darle mis sinceras felicitaciones a Valeria. El trabajo de esta charla fue impecable. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. La doctora Adriana levantó nuevamente la mano. Profe, la escuchamos. Yo opino, Carlos y colegas, que la PCA, como la tenemos hoy en día, un protocolo, debe estar al alcance de todo paciente que vaya a cirugía mayor. No la considero una técnica de rescate. Ningún anestesiólogo puede garantizar que le van a funcionar todos los bloqueos. 1. 2. Catéter erector de la espina con frecuencia riñe con el sitio quirúrgico dependiendo del abordaje. Si es para una fusión, no es lo mismo que otra cirugía mínimamente invasiva. O sea, cada cirugía es diferente y a la luz de la ciencia puesta al servicio del hombre, el costo de una PCA, de un equipo de infusión en una institución grande donde eso esté protocolizado, debe estar siempre al alcance. No debe ser una técnica de rescate para cualquier cirugía mayor, que ya se sabe cuáles son las cirugías mayores que consumen opioides. Pues si se usó solo 2 bolos, muy bien, pero ahí la tenía. Pero esperar que un paciente experimente dolor severo en el posoperatorio para ir con la paquidermia de nuestros servicios que no tienen protocolizado el montaje de una PCA, sino que hay que llamar a no sé quién, o sea, que nadie sabe dónde está el equipo a veces. Entonces, a mí, que soy un poco utópica, diría que todo hospital que tenga categoría para cirugía mayor debe ofrecerle al paciente una PCA, úsela o no. Y que estoy completamente de acuerdo, Doc, con la aseveración, pues, pero lo que digo y cuando me refiero a la estrategia de rescate es que si bien el paciente, y estoy de acuerdo, debería salir con la bomba de PCA, debería salir con la bomba de PCA justamente para que se dé los bolos en el momento en el que empiece a tener dolor en su cirugía, pero que no sea esta la estrategia de manejo, ¿sí? Sino que sea justamente la estrategia para que el mismo paciente rescate en su momento la aparición de dolor si alguna de las otras técnicas ahorradoras de opioides, como las infusiones sistémicas o la analgesia regional en single shot o continuo, no está funcionando como debería. Creo que ese es como el punto al que me refiero con la PCA. Sí, de acuerdo. Yo creo que, como lo afirmas, Carlos, la PCA debemos desmitificarla. Cuando nosotros empezamos a trabajar en dolor agudo, postquirúrgico, eso lo teníamos como una cosa por allá. La PCA debe ser un manejo principalmente de enfermería, debe estar protocolizada y debe ser algo considerado
por defecto en cirugía mayor. Asumirlo como el cuidado de un paciente que va a cirugía mayor y como lo mencionas, no debe ser como el objetivo de la analgesia, es solamente una base, diríamos, como lo has mencionado. Muy bien, ¿de pronto algún otro comentario dentro del auditorio? Bueno, creo que no, entonces podemos cerrar pues como el espacio académico. Les agradezco a todos la asistencia. De nuevo, muchas gracias a Valeria por su excelente presentación. Muchas gracias a ustedes por su colaboración para la charla, profe. Gracias a todos por escucharme, que tengan buen día.